Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Nos duele Venezuela, amamos a Venezuela, la necesitamos, es nuestro vecino, somos los mismos y no podemos ser ajenos a todo lo que está ocurriendo en nuestra amada vecina. Hemos invitado para hoy, para hablar sobre Venezuela, a la doctora Consuelo Ahumada. Es profesora y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Nueva York. Y también nos acompaña Eloy Bravo. Ya lo presentaremos, pero básicamente es nuestro invitado más importante, con el perdón de los otros dos, porque tiene la característica de ser venezolano y colombiano. Es también doctor en Derecho Público y tiene muchísimos títulos. El doctor Francisco Barbosa, que también ha sido un invitado nuestro, tenemos muchos PhD, también es doctor de la Universidad de Nantes y también profesor. Vamos a evitar muchas presentaciones porque hablar de Venezuela nos va a llevar mucho tiempo y este programa es muy corto. Eloy, ¿usted por qué es colombiano y venezolano? Bueno, nací en Venezuela, estoy orgulloso de haber nacido en este país que ahorita está siendo tan golpeado, pero también tuve la fortuna de que mi papá naciera en la frontera colombo-venezolana. A mi abuela se le adelantó el parto estando en una misión de trabajo en La Bateca. Y una ¿Su abuela qué misión tenía? Mi abuela estaba trabajando en una misión educativa, estaba ayudando colegios de las zonas rurales y ella era directora de un colegio en Maracaibo, en el estado Zulia. Y pues estaba justamente en la frontera haciendo este tipo de trabajo. Tuvo a mi papá, se le adelantó el parto y al otro día se regresaron a Venezuela y siguieron viviendo su vida tranquilos. Pero con toda esta situación y luego de una ardua persecución política, pues logré encontrar la oportunidad de venirme a este país que me ha abierto las puertas de una manera ¿Le dio mucho increíble. trabajo hacerse colombiano? No me dio trabajo. Gracias a Dios conté con el apoyo de todos los venezolanos que están en estos momentos en Colombia y me dijeron, bueno, si te tienes que venir, vente, aquí te estamos esperando. Además tenemos una comunidad que nos está abriendo los brazos. Y todos somos venezolanos en este momento. Todos somos venezolanos. Y los guayús dicen algo muy hermoso, que además Urlar Pietri, semejante escritor venezolano tan maravilloso, hablaban del tercer país, que es el país de la frontera. Es que son venezolanos y colombianos al margen de pasaportes. Y yo quiero decirle que yo me siento un poco así. Es tanto lo que amo Venezuela, que me siento muy de allá también. Y así lo siento yo también, además que tuve la oportunidad, y quiero hacer un paréntesis rapidito, de conversar contigo y lo que esta mujer colombiana conoce de nuestro país. Es casi como una venezolana, porque además ha tenido un relacionamiento increíble con la población y con las instituciones desde hace muchos años, y yo creo que me llena de orgullo estar al lado suyo, porque además de ser colombiana y estar haciendo un trabajo increíble acá, pues tiene un criterio importante de lo que es en este momento nuestro país. Muchas gracias. Les voy a preguntar a los tres algo. La revolución bolivariana la adelantó el coronel Chávez, el presidente Chávez, el líder Chávez, porque indiscutiblemente, nos guste o no, les guste o no, Chávez fue un líder. Y fue la respuesta a unas situaciones en Venezuela de desigualdad social y económica absurdas, de corrupción, de enfrentamiento entre la clase dirigente insoportable, de situaciones que trajeron unas reacciones pues, que son las que estamos viviendo. Pero mucha gente dice Maduro es la continuación de Chávez y otras personas dicen no, Maduro se está tirando lo que intentó hacer Chávez. Yo les pregunto y empiezo por Consuelo. ¿Usted ve a Maduro y a Chávez parecidos, como con las mismas características en ideología, en luchas políticas, en liderazgo? Bueno, primero quiero aprovechar para agradecerte la invitación. Es realmente raro que en estos momentos de crisis de Venezuela le inviten a uno a plantear alternativas para plantear el polo opuesto, el polo discordante. Normalmente pasaba antes, ahora ya hay como uniformidad frente a lo que pasa en Venezuela y por eso me parece válida y te agradezco mucho la invitación. Maduro es la continuación de Chávez en el proyecto bolivariano. Por supuesto, Maduro no tiene la misma estatura, ni remotamente, que la que tiene, el mismo liderazgo, la misma fuerza, sobre todo el liderazgo nacional e internacional que tuvo Chávez. Pero a Maduro también le ha tocado una época muy difícil. A Chávez le toca, es pionero del cambio en América Latina junto con Lula, es algo que no le perdonan, ya murió,
Entonces, algo que no se le perdona a Venezuela y por supuesto hay un interés en darle duro a este modelo con todo y que es, digamos, es una continuación del proyecto de Chávez con un líder que no tiene el mismo tamaño, la misma estatura que tenía Chávez. Profesor Barbosa, su opinión. Yo creo que son dos personas completamente diferentes. Estoy de acuerdo con que continúa entre comillas, un modelo bolivariano. Chávez efectivamente sí genera durante la primera década del siglo XXI un cambio fundamental y lo vemos en América Latina en una cantidad de temas que son importantes. El Estado de Derecho o los derechos fundamentales adquieren un estatus en esta región durante esta década. Pero el fin de Chávez, la caída, la muerte de Chávez, sí conduce a una persona, a un dirigente menor dentro de la estructura de Venezuela, y eso al mismo tiempo con un proceso económico muy difícil, con un mal manejo de unos ingresos menores petroleros, con una situación social insostenible, pues lleva al escenario en que está hoy. Creo que el gobierno del presidente Maduro toma decisiones que nunca hubiese tomado el presidente Chávez. Por ejemplo, entre ellas, habilitar tribunales que funjan labores parlamentarias, que eso evidentemente, incluso si uno revisa los discursos del presidente Chávez en su momento, no era aceptable. Eloy, ¿por qué se elige y se señala a dedo por Chávez a un líder como Maduro? Muchos dicen que fueron Fidel y Raúl, porque pues era una persona más manipulable por Cuba y muy cercana a sus afectos. Otros dicen que para Diosdado era muy conveniente. ¿Usted cree que por qué fue escogido Maduro? Mira, Nicolás Maduro es el heredero de Chávez, ¿sí? Y Nicolás Maduro es electo presidente por una decisión personal del extinto presidente Hugo Chávez. ¿Qué pasa? Nicolás Maduro siempre fue parte del anillo principal del presidente, tanto que fue su canciller por referencia. Nicolás Maduro conocía el relacionamiento internacional que tenía Venezuela y los acuerdos que tenía con todos los países, y además nunca lo separó, después de ser diputado de la Asamblea Nacional, nunca lo separó de su lado del ámbito internacional. ¿Usted no ve a Cuba entonces allí influyendo en la escogencia de Maduro ni a Diosdado? Cuba es el país que está dirigiendo Venezuela, y lo está dirigiendo porque obviamente el relacionamiento que ha tenido Nicolás Maduro desde estar con Chávez, con La Habana, ha sido completamente de amiguismo. Hay muchos comentarios, se han especulado muchísimos comentarios de que Nicolás Maduro tiene una formación en Cuba, es decir, hay actos afines que dicen. ¿Pero la que tuvo o Nicolás no la Maduro, tuvo? Para mí sí la tuvo. Ok. Para mí sí la tuvo. Entonces les voy a hacer una pregunta que yo creo que es la de fondo. ¿Ustedes creen que se ha quebrado el Estado de Derecho, que se ha roto la democracia, que no hay pluralismo, que hay presos políticos, que no hay libertades, que no hay derechos fundamentales respetados? Es decir, Consuelo, ¿hay o no dictadura en Venezuela en este momento? No, definitivamente no la hay, pero voy a explicar por qué. Primero, yo creo que no se puede analizar el proceso de Venezuela sin mirar el contexto que ya señalábamos, pero el contexto regional, el contexto internacional, lo que representa Venezuela. Lo que ha hecho Maduro, errores que ha cometido también dentro de esto, han sido motivados fundamentalmente por un cerco internacional que es muy fuerte. Es cierto, hay una arremetida económica a todo nivel, le cerraron las importaciones, los bancos demoran los pagos. Es decir, hay todo tipo... ¿No se ha roto a su juicio el hilo democrático? Bueno, hay todo tipo de saboteo desde afuera. La prensa ha desempeñado un papel fundamental en todo esto, es el epicentro mediático de todo. Pero yo les preguntaba antes, ¿qué hace? ¿La BBC tiene algún programa que cuestione el gobierno? Yo no lo conozco. Sí, claro, yo la BBC, no, la BBC no lo tiene, pero es la línea oficial del Estado. De análisis, fuera de eso, montones, en la BBC no, en la BBC solamente todo es en la línea. Es decir,
¿qué gobierno, el gobierno colombiano, el gobierno de Estados Unidos, algún gobierno europeo permite manifestaciones y movilizaciones con gente encapuchada, con gente incendiaria, con forajidos que andan saboteando todo? Eso lo permite cualquier gobierno. Entonces, ¿qué quieren? Que el gobierno de Venezuela se quede cruzado de brazos, esperando a que se derrumbe la democracia. Está en una situación de emergencia gravísima. Que Lo que yo quiero... que justifica las acciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ceder, cruzarse de brazos a que venga la señora Lilian Tintori, que está llamando a Estados Unidos a que intervenga desde hace mucho rato, lo ha pedido desde mayo del año pasado, apoyado también por el señor Uribe de Colombia, el expresidente Uribe, que dicen invadan a Venezuela y de paso a Colombia, porque Colombia también es castrochavismo. Pero Consuelo, permítame hacer, ¿hay libertad de expresión, de estar informado y de informar en Venezuela? Pues mira los canales, yo veo un canal al lado del Telesur, un canal donde están cuestionando permanentemente el gobierno. Que también es de los amigos del gobierno y se cuestionan permanentemente el gobierno. ¿Por qué no se ha fijado fecha, por ejemplo, para las elecciones regionales? Bueno, hay movilizaciones de todo tipo. Lo que pasa es que ya tiene que poner el orden público. Entonces, en Colombia, pero ¿cuál dictadura? No. ¿Cuál dictadura? Entonces, aquí en Colombia las manifestaciones de los indígenas, ¿quiénes las reciben? Con aplausos. La policía no la recibe, el ESMAD, y hay muertos. Ayer hubo un muerto. Doctor Barbosa, ya oímos la posición de la doctora Consuelo. ¿La suya cuál es? Yo lo que creo es lo siguiente, porque son dos cuestiones. Una, ¿qué es lo que uno constata hoy día en Venezuela desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista del cerramiento que se está presentando el Estado de Derecho? ¿Y cuáles serían las salidas que esa sería como eso es otro punto. ¿No hay o no dictadura? Es la pregunta. En Venezuela hoy hay ruptura del Estado de Derecho y se produjo además con una decisión del Tribunal Supremo de Venezuela por medio de la cual asumió las facultades del Parlamento en Venezuela. Eso, en cualquier escenario, póngalo donde lo ponga, existe una ruptura de la atribución de los poderes en Venezuela con un agravamiento, por supuesto, y del tema de orden público y con un aplazamiento electoral. Mal o bien, uno tendría que decir que esos temas deben ser reprochados en cualquier lugar y en cualquier escenario. No puede romperse el Estado de Derecho con el fin, digamos, del Parlamento, independientemente de que el Parlamento sea un lugar, digamos, que hoy tiene una composición importante de oposición. El presidente Chávez, y aquí cito al presidente Chávez. El presidente Chávez fue un defensor del Parlamento en Venezuela. De la Asamblea Nacional. Y de la Asamblea Nacional. Y yo no creo que uno simple y llanamente, porque cambian las circunstancias históricas, deba cambiar, digamos, también su postura frente a una idea, y es que la salud de una democracia está enmarcada en los tres poderes. Eloy, ¿usted por qué vive en Colombia? Yo vivo en Colombia porque soy perseguido político. ¿Por qué es perseguido político y cómo lo persiguen? Porque soy disidente, porque pienso distinto y porque creo en un mejor país. Yo creo en una alternativa. Yo tengo 18 años creciendo con un gobierno en donde no he visto alternabilidad. Cuando Chávez se posicionó en el poder, yo tenía 10 años. Y hoy, a mis 27 años, soy perseguido político del mismo régimen. ¿Cómo lo y me persiguen? encuentro en otro país. ¿Cómo siente usted la persecución? La persecución se da de la manera más agresiva y más esbirra que se pueda imaginar cualquier país de la región. En Venezuela te persiguen allanando tu casa, allanando tu privacidad, amenazando. En Venezuela se reciben amenazas telefónicas y te persiguen a tu casa para decirte tienes que irte del país porque estás en contra de un proceso que no va a caer. ¿Qué pasó con los medios de comunicación? Porque Consuelo tiene la impresión de que lo han arrinconado de tal forma que lo han obligado, casi que conducta excluyente por la situación internacional en que lo han colocado. ¿Cómo ve usted lo de los medios? Los medios de comunicación han sido violentados desde los principios del gobierno de Hugo Chávez. Es decir, Chávez llegó con un discurso de inclusión y donde invitaba a los medios de comunicación y los respetaba la libertad de expresión. Y recuerden que en el 2007, la misma represión que se está viviendo hoy, la recibimos nosotros como movimiento estudiantil cuando cerraron Radio Caracas Televisión, un medio de comunicación... El de Marcel Granier. El de Marcel Granier. Cerraron Radio Caracas Televisión y en el marco del cierre y del bloqueo de la libertad de expresión y del cerco mediático que instauró el régimen dentro de Venezuela para que el mundo no se enterara ni los venezolanos. ¿Las elecciones son libres?
Las elecciones son libres, directas, secretas y universales. Eso lo dice la Constitución. No, pero en Venezuela se dan libres y con garantías. Pues estamos... Pues sí son libres porque ganó la oposición en la última. Son libres, Asamblea. pero ahí vamos. ¿Hasta qué momentos llegamos a ser libres electoralmente entonces? Hasta que el momento en que ganó la oposición la mayoría del Parlamento... Me dicen que tenemos que hacer una pausa y usted queda con el uso de la palabra. Eloy, ¿hay pluralismo político? El pluralismo político en Venezuela se perdió hace mucho, desde que el gobierno decidió secuestrar los poderes y en donde se limita la militancia de los partidos políticos en los procesos electorales. ¿Hay presos políticos? Hay presos políticos en Venezuela, casi 200 presos políticos. Hoy se sumaron a la lista de presos políticos más de 53 civiles que han estado en estos momentos enjuiciados y procesados por un tribunal militar. Consuelo dice que es tremendo y estar en minoría, por eso le vamos a dar... ¿Tú tienes algo que observar sobre lo que se ha dicho? No, sí, que las cosas hay que ponerlas en un contexto. Es que me dicen que me salgo de tema, pero no me estoy saliendo del tema. Es que cómo no se va a entender que el problema se agudiza, sobre todo este año, a partir del triunfo del señor Trump en Estados Unidos, y que dice directamente que quiere intervenir en Venezuela y que aprueba un incremento de más de 50.000 millones de dólares en el presupuesto militar de Estados Unidos para hacer guerras para ganarla. ¿No tendrá eso que nada que ver con el país más rico del petróleo? O sea, pero no se agudiza es cuando gana la oposición, No, la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, eso fue una parte del problema que tiene que ver también con, obviamente, la crisis. No es que yo no niego la crisis. Yo lo que estoy negando es las explicaciones así unidimensionales. Un dictador, quitémoslo y pongamos a una buena. Y ojalá la niña Tintori, bien bonita. Y ahora vamos a poner... La oposición está llamando a la intervención de Estados Unidos, los líderes de la oposición. Aquí nadie comparte. Minutico, les voy a hacer una pregunta. Vamos a ponernos en la misma orilla porque Venezuela nos importa, nos duele y la amamos. ¿Cuáles son las salidas? Y además compartimos, para que no vamos a caer en lugares comunes. Ninguno de los de la mesa comparte una intervención extranjera. Es absolutamente inaudito. Máximo es la aplicación de la Carta Democrática, que es un tratado vigente, suscrito además. Exactamente. Pero, Consuelo, ¿qué salida le vería usted a esta situación que usted llama de crisis, que yo llamo de dictadura, que cada uno denomina de una forma diferente? ¿Cuál le vería a usted? Bueno, el tema de la intervención extranjera se ve clarísimamente. La OEA hizo una reunión el 2 o el 3 de abril, muy clara, donde desplazan al presidente del Consejo Permanente, que es el de Bolivia, y ponen al de Honduras, y por encima de todo sacan una resolución que debía salir por acuerdo y no sale por acuerdo. Sí, donde condenan a Venezuela. Hacen un montaje, se puede encontrar la condena todavía no ha venido. Obviamente eso no se difunde. ¿Qué salida le vería? Pues la salida tiene que provenir, como dijo el Papa, el diálogo. Tiene que sentarse a dialogar. Ahora... Ya hemos dialogado. Sí, y pero... no se han respetado los acuerdos del diálogo. No sé, pero ¿cuáles son los acuerdos? Es decir, se le está pidiendo a la oposición y los tres... Bueno, sí, pero hay tres personajes, tres diputados del Amazonas, ¿sí?, que no se han legitimado y tienen que legitimarse. ¿Y por qué no se legitima? Ahora, que no nos guste la Constitución de Venezuela es otra cosa, pero lo que se está haciendo tiene que ver con la Constitución. Consuelo, pero por ejemplo, la libertad de los presos políticos, que es como un requisito, incluida la Iglesia, que se pide, ¿usted no está de acuerdo con que sí se debería dar? Evidentemente que sí, pero ¿quién es Leopoldo López? ¿Un preso político? Claro. ¿Un tipo que lo encuentran con armas en la casa? ¿Eso es preso político? ¿Pero dónde está? ¿Eso se llama la preso político? Que no se ha podido mostrar. No, claro que se ha podido mostrar. No, pero públicamente ¿dónde está? Nosotros como venezolanos tenemos derecho a y Eloy, entonces usted, que es el que más obviamente le importa, porque es venezolano y usted se siente y se sabe perseguido político, ¿cuál es la salida para su país? ¿Cómo podremos nosotros volver a ver una Venezuela que sí le importa a la gente, el tema social, donde los derechos fundamentales se respeten? ¿Cómo conseguirlo por parte de los venezolanos? Se debe reconstruir el hilo constitucional que se rompió este año en el mes de abril. Lo dijo la fiscal general de la República. Hay una ruptura del hilo constitucional. Una vez que se subsane esta ruptura del hilo constitucional y se le regrese a la Asamblea Nacional el poder que tiene legítimo por el pueblo
en ese momento nosotros... Pero ¿cómo se consigue eso? Estamos de acuerdo que una vez se reconstruya el Estado de Derecho y la democracia, el hilo constitucional. Pero ¿cómo conseguir eso? El diálogo, lo dice Consuelo, usted dice está agotado el diálogo. ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que yo voy a citar una frase de el libertador Simón Bolívar, un libertador de nuestro país, Venezuela y de Colombia. De todos. De todos. Y Simón Bolívar decía, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es una necesidad, es una orden, hay que hacerlo, hay que rebelarnos. El pueblo debe mantenerse en la calle. Nosotros tenemos que seguir en pie de lucha en contra de una dictadura, de un gobierno represor que simplemente, en vez de invertir el dinero que está gastando en bombas lacrimógenas y en armamento, en vez de invertirlo en medicamentos, lo está invirtiendo para deteriorar aún más la crisis que vive el país. Doctor Barbosa, cuente a ver usted qué opina. Yo creo que las salidas las tienen que dar los venezolanos. Yo no veo ningún, y estoy de acuerdo, yo creo que finalmente esto es un tema de continuar el diálogo o habrá una guerra civil en Venezuela, pero yo creo que ni Colombia ni ningún otro país puede en este momento ponerse a intervenir en temas que no le competen. Pero sobre todo porque es mucho más la Carta Democrática. Claro, es decir, por eso digo, de forma independiente ningún otro país. Es muy fácil para Perú, digamos, decir lo que dice, pero nosotros tenemos una frontera común en donde la circunstancia es muy, muy grave y obviamente eso va a implicar una cantidad de situaciones que se pueden terminar generando en la frontera. Sobre el tema de la Carta Democrática es un documento latinoamericano, es un documento interamericano. La Asamblea General de la OEA tomó una decisión, están observando este asunto, pero más allá, y lo conocemos, la OEA no tiene las herramientas ni los instrumentos para poder resolver el problema de Venezuela. Pero pudimos con Fujimori cuando se actuó de manera rápida y enérgica para frenar. Pudieron con Fujimori, los peruanos. No, señor, y también la OEA trabajó pero estamos hablando de que la situación es demasiado compleja. ¿Cuál es la posibilidad de intervención? La posibilidad de intervención es lo que están haciendo hoy los países. Hay unas resoluciones, el mismo gobierno colombiano toma una decisión y dice, mire, en el fondo aquí hay una violación de derechos humanos y nosotros también estamos frente a esa postura. Todos los países de la región están acompañando este asunto, salvo Bolivia, salvo Nicaragua. Pero de ahí a uno decir que va a terminar interviniendo, yo creo que son los venezolanos, como lo planteaba hace un momento, son los venezolanos los que tienen que resolver el problema de una ruptura pausa constitucional. para sacar conclusiones. De todas maneras, sin intervención internacional, la opinión internacional y la presión respetuosa de las normas internacionales que influye. De todas maneras, tenemos unos pocos minutos al final para concluir sobre un tema muy importante, y es la política colombiana frente al tema venezolano de los últimos 4 años. Cada uno tiene 20 segundos, porque se nos acabó el tiempo, para opinar sobre la política que en los últimos 6 años ha tenido Colombia respecto a Venezuela. Consuelo. Pienso que la política de Juan Manuel Santos cuando llegó al poder y empezó a empezar el proceso de paz fue bastante positiva, de reconciliarse con los vecinos, sobre todo con Venezuela y Ecuador. Pienso que la de ahora es completamente oportunista, porque se va a reunir en la semana entrante con Trump, porque quiere congeniarse con él, porque le anunciaron que el apoyo a Colombia, el Paz Colombia, va a ser un poco mayor, quieren que Colombia se convierta en el fortín, digamos, en el punto de partida para atacar a Venezuela. Pero al mismo tiempo Santos tiene la contradicción de que quiere ganarle la pelea a Uribe, que está pidiendo que invadan a Venezuela y que de paso pasen a Colombia, porque Colombia es parte del castrochavismo. Profesor. Yo creo que la primera posición del gobierno del presidente Santos fue adecuada con el acompañamiento que le dio Venezuela al proceso de paz, y en las últimas semanas es una postura consistente en la medida en que no podía apoyar a un gobierno como un régimen como el de Maduro cuando acaban la Asamblea Nacional. Es decir, no había explicación para que el gobierno de Santos pudiese apoyar
un régimen en esa circunstancia. Entonces, yo lo que creo es que, por supuesto, uno puede hablar de oportunismo, puede hablar de ser pragmático en las relaciones diplomáticas del país, pero también hay que recordar que Colombia tiene una frontera común con Venezuela y nosotros no podemos estar incendiando la frontera de forma permanente con declaraciones altisonantes. Entonces, yo creo que pues hay que manejar esto con mucho detenimiento. ¿Ustedes cómo se han sentido los venezolanos con el gobierno nuestro y la Cancillería nuestra? Somos un país hermano, históricamente estamos unidos y yo aplaudo la posición que acaba de adoptar el gobierno de Colombia y su canciller, pero debo decir que lo que está pasando en Venezuela no debió llegar a este punto para que la comunidad internacional se pronunciara ante las graves violaciones de derechos humanos y de persecución y de rupturas del hilo constitucional que ha habido en Venezuela. Es decir, estas denuncias las estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Yo aplaudo toda la iniciativa que está teniendo la región latinoamericana y todo el mundo, porque tenemos los ojos puestos en Venezuela. Les doy las gracias, pero yo creo que esto hubiese podido ser mucho menos conflictivo para nosotros si hace mucho rato la OEA, por ejemplo, se hubiese pronunciado porque ya habían violaciones de derechos humanos antes de esta situación. Ya vimos los diferentes puntos de vista. La postura de Colombia ha cambiado radicalmente en los últimos 10 días frente a las realidades ya, a mi juicio, imposibles de ocultar. Colombia creo que tenía hipotecada la política internacional, es una opinión personal, no de la mesa, en razón del proceso de paz y en razón del Nobel que se buscaba. Y obviamente lo de la frontera es una prioridad para toda nuestra política, pero la diplomacia no tiene que ser ni violenta, ni agresiva, ni la fortaleza tiene que ser, se confunde diplomacia con silencios y con complicidades. No, la diplomacia puede ser fuerte, puede ser prudente, puede ser oportuna y tenemos que ser solidarios con nuestra gente de la frontera y con los venezolanos de la frontera que han venido sufriendo desde siempre, porque son territorios muy abandonados de los dos gobiernos, pero tenemos muchas obligaciones pendientes. Muchísimas gracias y ojalá veamos una Venezuela libre pronto.